Vamos a escuchar las palabras del presidente del Círculo Militar, el general de división Carlos Antonio Esteves. Señoras, señores, buenas tardes, bienvenidos al Círculo Militar. En primer término, en nombre de la Comisión Directiva del Círculo Militar, agradezco al Centro de Estudio Cruz del Sur y a los doctores conferencistas internacionales Pablo Muñoz Iturrieta, Nicolás Márquez y Gerardo Palacio Jardey, por haber elegido esta casa, el Palacio Paz, sede del Círculo Militar desde el año 1938, Círculo Militar fundado en el año 1881 por el general Nicolás Levalle, en esta zona de retiro. Creo que es el ámbito ideal para tratar el tema, porque el centro de estudios, constituido por jóvenes estudiantes y egresados de distintas carreras universitarias, preocupados por la situación de América Latina actual, por la situación de nuestro país, han elegido esta sede. El Círculo Militar, gustosos, los recibe. Porque este es el ámbito para tratar este tema, y razón que en este círculo, allá en el año 1881, cuando se creó, tuvo primeramente 200 socios, pero también en ese año tuvo sus primeros 4 socios honorarios, que fueron los últimos 4 guerreros de la independencia que habían acompañado al general San Martín durante toda su campaña y que recibieron sus restos. Acá están depositadas en custodia del Círculo Militar las armas de la nación que forjaron la patria. En su biblioteca, con más de 68.000 volúmenes, está la historia de la patria, la historia de las campañas del ejército, y escrita por sus propios protagonistas. Acá está la sala de los guerreros del Paraguay, a pedido de ellos, a custodia del Círculo Militar. Y acá también está la sala de los expedicionarios al desierto, en custodia de toda su tradición. También a pedido de ellos, legalmente, el Círculo Militar es depositario. Muchas gracias por estar hoy acá. Bienvenidos a todos. Nada más. Bueno, y para hacer la presentación y como moderador le vamos a entregar el uso de la palabra a Segundo Carafí. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Segundo Carafí, presidente del Centro de Estudios Cruz del Sur. En primer lugar, quiero agradecer a todos ustedes por acercarse y haber llenado este salón. Muchas gracias a los oradores por acompañarnos hoy, a la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia y a la Fundación Libre por colaborar en la organización del evento. Y especialmente, muchísimas gracias al Círculo Militar y a su presidente, general de división Carlos Antonio Esteves, por disponer de este magnífico lugar para la realización del evento, con todo lo que el Círculo significa para quienes defendemos la patria, la unidad nacional y especialmente a nuestras Fuerzas Armadas. Así que gracias, general Esteves, y gracias al Círculo Militar, para quienes pido un fuerte aplauso. Nosotros en Cruz del Sur veníamos planeando otro tipo de evento para cerrar el año, pero cuando hace poco más de un mes empezamos a ver lo que estaba ocurriendo en Chile, en Perú, en Ecuador, más recientemente en Bolivia, decidimos cambiar totalmente de eje y el foco del cierre y aprovechar la situación para contar qué es efectivamente lo que está ocurriendo en el continente, que claramente no es lo que los medios de comunicación nos quieren contar. Creo que estaremos todos de acuerdo con que nadie prende fuego 120 estaciones de subte por 5 centavos de dólar, o un aumento de boleto de 5 centavos de dólar. Es solo un ejemplo, ahora el panel va a ahondar un poco más en estos temas, pero a lo que voy y lo que motiva esta conferencia es entender que por más que la realidad se nos presente de una forma muy simplista, de la misma manera de siempre, donde el capitalismo salvaje se levanta y oprime a las mayorías y las Fuerzas Armadas van y reprimen, detrás de todo eso
hay muchísima organización, nada es espontáneo, y especialmente hay una fuertísima motivación ideológica. Y en esa motivación ideológica es en donde van a ingresar los oradores y lo que queremos tratar de transmitir en esta conferencia. Esta noche nos van a estar acompañando Nicolás Márquez, Pablo Muñoz Iturrieta y el doctor Gerardo Palacio Hardy. Quiero agradecer a los tres por estar acompañándonos. Yo sé el esfuerzo que hicieron para preparar este panel que por ahí es diferente a lo que están acostumbrados. Y para nosotros como centro de estudios es realmente un honor tenerlos en nuestro cierre de año. Van a hablar en el orden que los presento, luego habrá un espacio para preguntas, donde se les va a repartir papeles para que se hagan por escrito y yo las voy a ir filtrando. Y los paso a presentar, así damos inicio al evento. Gerardo Palacio Hardy es abogado, profesor universitario y conferencista internacional, es miembro de número de la Academia del Plata, miembro del Instituto de Filosofía Práctica Argentino y vicepresidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia. Pablo Muñoz Iturrieta es doctor en Filosofía Política y Legal y magíster en Psicología Filosófica, además de escritor y conferencista internacional. Recientemente publicó el libro Atrapado en el cuerpo equivocado. Pablo actualmente reside en Canadá, donde vive los desastres que la ideología de género causa en la sociedad en primera persona. Nicolás Márquez es abogado, analista político, escritor y conferencista internacional. Tiene 12 libros publicados de diversos temas de historias, entre ellos el bestseller internacional El libro negro de la nueva izquierda. Ahora sí, damos comienzo al panel con un fuerte aplauso. Qué ambiente pesado, a ultraderecha que hay esta noche acá. Un progre como yo va a tener problemas, creo. Bueno, espero que no. El espectáculo de nuestra América en general y de la Argentina en particular es penoso. Sobre todo si uno piensa en qué hemos venido a parar los americanos al cabo de aquel imperio que fue nuestra fundación. ¿Qué está pasando en Hispanoamérica? La respuesta a la pregunta que sirve de título a este coloquio de tres tiene más de un abordaje. Uno de ellos es la mera descripción de lo que está pasando, de los hechos que están ocurriendo, que es la visión periodística, digamos. Yo no voy a hacer eso esta noche. Porque aun cuando los medios masivos de comunicación en general están informando muy mal al respecto, y varios de ellos en rigor están desinformando o lisa y llanamente mintiendo, cualquiera hoy día que quiera tomarse trabajo puede acceder a fuentes de información más o menos confiables. En cualquier caso, es obvio que el contexto actual es el de una crisis que amenaza extenderse tanto geográficamente como en intensidad. Una segunda forma de abordar el asunto, más interesante, desde luego, es para explicar por qué pasa lo que está pasando. No el qué de esta crisis, sino el por qué. Vale decir lo que podríamos llamar un diagnóstico por sus causas. Ahora, esta indagación, a su vez, puede hacerse desde dos perspectivas. Una, que podríamos denominar sociológica, consistiría en descubrir en los grupos sociales, como también en sus estructuras y en los individuos que los integran, los motivos y factores que
los han llevado a movilizarse, cuando no a amotinarse, y en varios casos estamos viendo masivamente. Es una búsqueda de respuestas, esta es la indagación sociológica, una búsqueda de respuestas a partir de encuestas, de estadísticas y de otras herramientas parecidas que teóricamente harían posible entender determinadas reacciones o comportamientos grupales. Y subrayo de teóricamente porque es evidente que las encuestas y las estadísticas recogen sentires y opiniones del momento y por ello están muy condicionadas por las circunstancias personales, vividas o que se estuvieran viviendo. Este análisis sociológico adolecería pues de superficialidad en el sentido que registran estados de opinión, pero sin adentrarse en las causas decisivas, en las causas profundas, en los motivos últimos que han forjado dichos sentires y pareceres que terminan generando acciones y reacciones colectivas incluso muy violentas. Por eso hay otra perspectiva, que se puede llamar realista, porque no se contenta con el análisis de los síntomas, sino que pretende llegar al meollo del tema, al aislamiento, se puede decir, del virus o de la bacteria que los provoca, y a conocer los agentes que inocularon ese virus en el grupo social. Y este va a ser mi tema, un poco abstracto, tal vez aburrido, por culpa no tanto del tema sino del orador, pero es necesario que empecemos a pensar con cierta profundidad, seriedad en lo que está ocurriendo, porque los tiempos son graves y hay que diagnosticar bien. Bueno, después de este breve introito, hay que hacer una advertencia todavía. Las respuestas tanto sociológicas como las pretendidamente realistas, para ser útiles, tienen que evitar las deformaciones que producen las ideologías. Cuando esto ocurre, cuando las ideologías interfieren en el análisis, estos se efectúan a partir de perspectivas o presupuestos prefabricados para hacer que los hechos justifiquen las posturas ideológicas. Y una cosa es, señores, interpretar los hechos sociales para descubrir y comprender por qué ocurren, y otra muy diferente es forzar esa interpretación para hacerlos coincidir con nuestra visión ideologizada de la realidad. Así que vamos a la pregunta de esta noche, ¿qué está pasando? Haciendo la última advertencia. La complejidad, la importancia que tiene esta cuestión, hace imposible realizar un análisis bien fundado de este tipo que voy a hacer yo dentro del tiempo disponible. Por eso me voy a limitar a hacer algunas afirmaciones sin explicar demasiado los fundamentos de esas afirmaciones. Después, si hay preguntas y tiempo, se podrá discutir si estas afirmaciones ayudan a comprender lo que está ocurriendo. Así que voy a la primera afirmación. Digo que lo que está sucediendo en Hispanoamérica es lo mismo que está pasando en el mundo. En todo caso, es la manifestación en este lugar del planeta de un proceso global, con ciertas peculiaridades propias que vienen de nuestro ethos particular. Su análisis debe hacerse entonces teniendo en cuenta un escenario bastante mayor que la geografía de este subcontinente.
Una segunda afirmación es que este proceso global tiene las características propias de una guerra total o, con mayor propiedad, de una revolución o, si lo prefieren, de una guerra revolucionaria mundial. O sea que además de acciones de violencia física o material, esta revolución incluye ofensivas en planos religiosos, culturales, ideológicos, económicos, financieros y otros más. Tercera afirmación. Voy a intentar hacer 7 u 8 dentro del tiempo que tengo asignado. Tercera afirmación. Es necesario fijar el contexto en que se está llevando esa guerra revolucionaria. A ese contexto lo llamo, con muy poca originalidad, el nuevo orden mundial. Esto requiere una breve explicación. A partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, quedó rápidamente establecido entre las naciones un esquema bipolar, cuyos centros estratégicos estaban en los Estados Unidos y en la Unión Soviética. Este régimen colapsó, como ustedes saben, el año 1989 con la caída del muro de Berlín. Pero el camino que condujo a ese colapso estuvo marcado por varios hitos, aunque por entonces unas pocas mentes lúcidas e inteligentes previeron las consecuencias de lo que empezó a denominarse nuevo orden mundial. Se pueden señalar varias, por supuesto, con mucha arbitrariedad. Yo recuerdo, así abuelo de pájaro, al señor George Kennan, por ejemplo, conocido, como algunos de ustedes sabrán, como Mr. X, que había sido embajador de Estados Unidos en Rusia en el año 1933, que luego fue consejero del embajador Harriman. Él, con ese seudónimo, Mr. X, publicó el año 1947, apenas terminada la guerra, un artículo que tuvo una trascendencia enorme, ¿no?, que tituló La fuente de la conducta soviética, donde él predicó, con mucha influencia en los medios de poder de entonces, predicó el containment, ¿no?, una política de contención a la Unión Soviética, pero de armonía dentro de lo posible en las relaciones. Es decir, ya se apunta en ese artículo a un mundo en equilibrio, controlado por las dos grandes potencias. Lo que pasa es que unos años después apareció la doctrina Brezhnev, ¿no?, otro hito importante en este repaso, por el nombre de que era primer ministro soviético, ¿no?, conocida como la doctrina de la soberanía limitada, después de la invasión a Checoslovaquia, ¿no?, según la cual un problema común a todo el bloque comunista era que hubiera una crisis en un país socialista o comunista. Bueno, quizá otro hito sea aquel libro de Bernal de Conde, cómo el Papa venció al comunismo, ¿no?, un posterior, aludiendo a Juan XXIII, un libro muy recomendable, por cierto. Así que, bueno, a partir de 1989, como estaba diciendo, sembrado ese camino de hitos desde la posguerra hasta el 89, aquellos esquemas construidos alrededor de la bipolaridad cayeron estrepitosamente junto con el muro, lo cual, como decía, no llamó a silencio a quienes tan groseramente habían fallado en sus vaticinios. Con una asombrosa falta de pudor intelectual comenzaron a explicar con toda naturalidad estos hechos. El mundo era la mitad comunista y a la mañana siguiente nos levantamos, ya no era más, ¿no?, casi así, ¿no?, y nadie lo había previsto, no nadie, pero en general, sobre todo los periodistas, ni una palabra.
Y entonces comenzó a abrirse paso una palabra que rápidamente hizo carrera, una palabra tomada de la imaginación de McLuhan, de Marshall McLuhan, globalización, esta palabreja, que desde septiembre de 1990, luego que Irak invadiera Kuwait, fue asociada al anuncio que hizo el entonces presidente de los Estados Unidos, George Bush padre, ¿no? En el sentido, lo dice textualmente, literalmente, que había nacido un nuevo orden mundial. De la globalización o nuevo orden mundial, así iniciada, se pueden decir también muchísimas cosas. No era un proceso enteramente nuevo. Recuerden ustedes la Sociedad de las Naciones cuando el final de la Primera Guerra, después de la Segunda, Bretton Woods, la creación de las Naciones Unidas, el Mercado Común Europeo, la Unión Europea, Maastricht, el tratado con 2 estados signatarios, pero también coincide con el proceso cada vez más notable de envejecimiento de la población de Europa y en paralelo crecimiento de las migraciones, especialmente hacia Europa Occidental y Estados Unidos. Por otra parte, personas influyentes como el británico Anthony Giddens advierten que la globalización no es solo económica, sino también política y sobre todo cultural. Aparecen, no es que aparezcan, pero se transforma la prédica en torno a los derechos humanos, en cuyo nombre se había justificado la guerra contra Alemania, pero que no podían invocarse contra los vencedores en esa guerra, a pesar de sus crímenes, muchos incuestionables. Por lo cual fueron necesariamente los derechos humanos, tuvieron que ser despojados de su fundamentación en el orden natural, y fue allí que empezaron, o es un hecho, a hacerse convencionales. Las Naciones Unidas, como otros organismos internacionales, esto más recientemente, dejaron de ser un ente representativo de los Estados miembros que la habían constituido, y ni siquiera lo son de los gobiernos. Es de toda evidencia que se encuentra en manos de activistas, expertos, profesionales de la mentira y de las perversiones. Faltan 5. Pero tu reloj va muy rápido. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Me he equivocado, todo. Se paró el mío otra vez. Estaba cómodo. Entonces, bueno, dejo el tema globalización, creo que está presentado. Cuarta afirmación, que para mí es de absoluta obviedad, y es recordar un principio de naturaleza filosófica según el cual todo desorden en el plano de la acción comienza por ser un desorden en el plano de la inteligencia. O como ha dicho alguien, las acciones del hombre son hijas de su pensamiento. Esto significa que el amotinamiento de las gentes, la convulsión que pueda sufrir el orden social, por ejemplo, las revoluciones, no se explican en sí mismos o por sí mismos, sino que están precedidos generalmente por la difusión en las inteligencias de principios nuevos, paradigmas nuevos, nuevos sistemas de valores, a la luz de los cuales se presentan como caducos
o ilegítimos los principios que fundaban el antiguo orden. Nunca habría habido Revolución Francesa sin el movimiento previo llamado Ilustración. Nunca hubiera habido la Revolución comunista o rusa sin la contribución de Marx. Los movimientos, las mudanzas históricas son movimientos de ideas, siempre. De esto tenía planeado decir muchas cosas, pero hago las afirmaciones, dejo el concepto. Porque la revolución es, desde que ha sido iniciada, predominantemente cultural. Y este es el movimiento que late detrás de lo que estamos viendo. La quinta afirmación que haré esta noche es que así como el orden social, clásico o natural, no tiene un régimen político, podía ser monárquico, republicano, aristocrático, combinación de ambos, democrático, no tiene una forma de gobierno determinado. El orden político moderno, fundado en la voluntad del hombre y con la libertad absoluta del individuo como finalidad, no reconoce más que un único régimen político o forma de gobierno legítima: la democracia liberal radical. El liberalismo radical ha expropiado el término democracia para aplicarlo al régimen político de su invención. La sexta afirmación para hacer es que la democracia liberal, una vez impuesta con medios tan contundentes como fueron la guillotina o la guerra sin cuartel, tuvo que enfrentarse a numerosos problemas que ella misma había creado. Uno de los graves problemas que debía atender era el de la participación de los ciudadanos, este es el nombre que les puso a los individuos, en el gobierno de la sociedad. De aquí vendrán las teorías de la representación política. También tengo varias cosas para decir, pero después por ahí en las preguntas se puede hablar con más detalle de esto. Es otro tema central, la democracia hoy. Pero voy al penúltimo punto, a otra afirmación, según la cual se advierte cómo el Estado, forzado por la globalización a desempeñarse en cada nación como gerente de colosales poderes mundiales, engorda en los pastos de la tierra de nadie, que lo separa del individuo masificado y sigue agostando a la sociedad. Los partidos políticos apenas si disimulan ya que lo único que representan es a sí mismos, que el gobierno lo ejercen primordialmente en interés de sus propios asuntos que no de la cosa pública. Los partidos políticos y otros grupos aliados hoy son lisa y llanamente oligarquías. Hay que explicarlo esto, pero yo hago enunciados. Esto ha ido acentuando el divorcio entre la clase política, los supuestos representantes y los restos de la sociedad. Y termino trayendo nueva mención, como octava afirmación, la cuestión de los derechos humanos, que es muy importante, merecería un desarrollo íntegro, pero convertidos como están en una ideología, despojados de todo fundamento racional, objetivo, convencionales, como han venido a ser ahora, ha logrado instalarse esta ideología en el mundo occidental, sobre todo, como un sustituto de la religión y del derecho natural. Pretenden ser entonces un nuevo orden moral que
como habrá de verse en poco tiempo más, se encuentra en constante evolución y ha logrado generar una situación de indefensión de la sociedad política en esta guerra revolucionaria. Si uno intenta defenderse frente a esta revolución, en nombre de los derechos humanos, esa defensa queda estigmatizada, prohibida. Bien, había mucho más para decir, pero calculé mal. Tómese lo dicho como una introducción al conocimiento de por qué sucede lo que está pasando en Hispanoamérica y lo que le está pasando al mundo globalizado. Estas son las causas profundas del desorden creciente en que estamos viviendo y que no es políticamente correcto denunciar. Se llama la revolución y tiene un rostro desagradable y perverso. No es, sin embargo, imbatible. Conocerla nos enseña a combatirla. Y va en aumento el número de países donde se le está plantando cara. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Después con las preguntas vas a poder expandirte un poco más. Es turno de Pablo. Cuando termine Pablo, los chicos les van a empezar a repartir papeles antes de que hable Nicolás, y luego de que hable Nicolás los devuelven así, vienen para acá y hacemos algunas de las preguntas. Muy bien. Muchas gracias, y yo creo que no podría haber pedido una mejor introducción a mi tema que la que acaba de dar el doctor Palacio Hardy, porque en definitiva lo que estamos viviendo en nuestros días en el mundo entero no es solamente una revolución como la que estamos viendo en Bolivia, en Chile, donde se manifiesta la violencia, ese elemento tan característico del marxismo, sino también y principalmente lo que la Escuela de Frankfurt allá en el año 1923, uno de sus principales exponentes, Georg Lukács, húngaro, primer presidente de la Facultad de Estudios Sociales de la Escuela de Frankfurt, lo que él llamaba el terrorismo cultural. Porque en definitiva no podemos explicar este nuevo orden mundial, este nuevo tipo de ética global que quiere cambiar absolutamente la concepción del ser humano si no entendemos las ideas que están de fondo, especialmente esa evolución del marxismo en lo que se llama el marxismo cultural y lo que también explican Agustín y Nicolás en el libro negro de la nueva izquierda. Aquí en esta conferencia quería referirme a un tema particular que está de fondo en todo este proceso revolucionario a nivel mundial y que tiene como agente principal a las Naciones Unidas, que es la imposición internacional de una nueva perspectiva. Porque escuchamos mucho la perspectiva de género. Y en todos mis estudios de más de 16 años sobre la ideología de género, si había algo que aquellos que proponían esta perspectiva odiaban, era la palabra ideología. Entonces, siempre uno lo corregían y decían, no es ideología, es perspectiva. Y yo he venido, en cierta manera, a descubrir que es las dos cosas. Es una ideología profundamente ideológica, sin ningún fundamento científico, ni objetivo, ni real, pero también es una nueva perspectiva en el sentido en que, de fondo, y no hay que tener, yo creo, esto miedo de decirlo, de fondo es una lucha teológica por reemplazar la realidad tal como la ha conocido nuestra civilización occidental. Porque en definitiva lo que busca tanto la Escuela de Frankfurt como también el posmodernismo que surgió en Francia, que fue la versión comunista de la Escuela de Frankfurt en Francia, es deconstruir la realidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Debemos deconstruir las estructuras patriarcales y opresivas, debemos desconstruir al hombre, a la mujer. Los programas de educación sexual que están llenos de referencias
a deconstruirse porque el ser hombre y ser mujer es una imposición cultural. Y la ideología de género, entonces, para que quede bien claro, apunta no solamente a destruir el fundamento genético y biológico del ser humano, sino que también apunta a destruir la naturaleza humana, porque es una negación del hecho de que somos seres humanos. Y en esto radica la nueva perspectiva. Yo vivo en un país que es fruto de toda esta agenda globalista, Canadá. Argentina, para darse una idea, es como que recién está transitando los primeros capítulos de esta historia, de este programa. Canadá es un país que está llegando ya a la conclusión de esta implementación. Un país donde, como decía recién el doctor, se paga con la cárcel cuando se cuestiona los nuevos valores postmodernos de este orden mundial. Y el país está tan ideologizado que, por ejemplo, se iza la bandera LGBT con la bandera de Canadá. Y esta es una bandera que yo también he llegado a aprender en Canadá. No es una bandera que representa a la persona homosexual o lesbiana o transexual. En primer lugar, porque los activistas se autoproclaman en representantes de un grupo que nunca los eligió. Pero a la vez, esta bandera no hace referencia a estas personas con distintas conductas y problemas personales, sino que es la bandera, el símbolo de la nueva moral y la nueva visión que se quiere imponer en nuestro mundo y en nuestras naciones, en toda Latinoamérica, tal como lo estamos viendo. Por ejemplo, esto no se ve en ningún lado salvo en Canadá, que el presidente hice la bandera LGBT fuera del Parlamento. Es decir, no es que hizo la bandera de Canadá y luego la bandera LGBT. En Canadá, en el mes de junio, Justin Trudeau sale afuera e hizo la bandera LGBT. O sea, miren el simbolismo de fondo también que hay aquí en esta situación. El ministro de Salud Pública hasta la corbata tiene LGBT. Sí, el nivel de ideologización. Y aquí hay que explicar entonces en esta agenda global cómo funcionan los mecanismos y cómo es que se dio en este tiempo que tenemos todo este plan de implementación mundial. Porque las Naciones Unidas, una vez que termina la guerra mundial, el desastre de lo que fue esa guerra, los millones de personas sacrificadas por una democracia liberal y mentirosa, y llegamos a lo que son las políticas del Frente de Todos. Y uno dice, ¿qué tiene que ver el Frente de Todos con todo esto? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver las fórmulas Fernández? Porque esto es lo que se viene también. El otros días, cuando Fernández va a Washington, el hombre que criticaba, ¿cierto?, los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional, fue a pedirle $6.000 millones al Banco Interamericano de Desarrollo. Y ahí se anuncia, cuando se da el préstamo, que iba a ser implementado en distintos proyectos del gobierno. Por eso que lo primero que hice ese día, el jueves, hace 2 semanas, es ir a la página web de este nuevo gobierno y dice: el nuevo gobierno deberá desarrollar las políticas públicas que permitan alcanzar los siguientes objetivos fundamentales. Y el primer objetivo fundamental, no hizo falta buscar mucho, es asegurar el cumplimiento de marcos legales, ¿sí?, para los derechos de las mujeres, lo cual es incoherente porque en Argentina no tenemos un problema con eso. Y luego aquí está lo interesante, de las personas de diversas identidades sexogenéricas, es decir, una nueva visión de lo que es el ser humano. Ya no se habla de ser humano, no se habla de hombre y mujer, sino identidades sexogenéricas. Y la gran mentira, como decía, del activismo, cuyo ordenamiento se basa en convenciones internacionales, en tratados internacionales, en pactos y acuerdos. Todo esto es mentira, porque no existe absolutamente ningún tratado internacional, ni pacto, ni acuerdo que hable de los derechos de personas de diversas identidades de género. Eso no existe. Pero citan uno que sí hace referencia a eso y dice cómo los principios de Yogyakarta relativos a identidad y diversidad. Ahora, ¿qué son los principios de Yogyakarta? ¿Qué son los principios de Yogyakarta? Cuando
termina la Segunda Guerra Mundial, se proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 48, donde queda muy claro el hecho del derecho natural a la familia, al matrimonio. En el artículo 16, en el punto número 2, se habla de que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene el derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Es decir, el Estado al servicio de la familia, porque la familia es anterior y del documento emana la noción de que todo otro derecho se va a poder proteger en función a cuánto se proteja a la familia. Pero sin embargo, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos a la caída del muro de Berlín, hay un trayecto en el cual pasan muchas cosas. Una de esas es que penetran los valores posmodernos en la agenda global. Es decir, se deja de lado toda la enseñanza de los derechos humanos de la Declaración Universal y se lo reemplaza por una nueva filosofía, por una nueva idea, porque para que esta revolución cultural, este terrorismo cultural se dé como se está dando, se necesita de un cambio intelectual. Y eso, como se dio brevemente, la escuela de Frankfurt, una vez que ellos son expulsados, se tienen que ir de Alemania en el año 33, Rockefeller los lleva a la Universidad de Columbia y de la Universidad de Columbia ellos logran expandirse por las universidades más importantes de Estados Unidos y de Canadá, especialmente también por los discípulos que iban formando. Y ellos tuvieron la genialidad, por así decir, de penetrar en todos los aspectos del estudio del ser humano. Tanto la política, la economía, la literatura, la psicología, la filosofía. No quedó un aspecto por penetrar. Y en estas facultades que se iban creando a lo largo de los años, especialmente facultades pseudocientíficas relacionadas al estudio del género, por ejemplo, al estudio de la mujer, al estudio de minorías. En Estados Unidos y en Canadá tenemos facultades del estudio de afroamericanos, de africanos, de asiáticos, ¿sí?, de indígenas. Tenemos estudios de esquimales, de minorías sexuales, de diversidades sexuales, de todo menos del hombre blanco heteropatriarcal, obviamente, ¿sí? Pero ¿qué sentido tuvo esto en el plan elaborado por la Escuela de Frankfurt? Que en definitiva no se estaban formando personas, sino que se estaban formando activistas. Es decir, si uno va a las páginas web de estas facultades, ahí dice: formamos a jóvenes que van a transformar el mundo por medio del activismo. Es decir, personas entrenadas especialmente para penetrar instituciones públicas, instituciones privadas, gubernamentales y especialmente organismos internacionales. Y es así entonces como las Naciones Unidas llega un día es que están totalmente penetradas por una nueva visión de la realidad. Es interesante, por ejemplo, que miembros mismos de la Escuela de Frankfurt, ellos cuando cae el muro de Berlín, revelan que el dinero que sostenía la Escuela de Frankfurt, la facultad, cuando ellos vuelven a Alemania, venía del otro lado del muro, ¿sí?, venía de la Unión Soviética, ¿sí? Y en Estados Unidos ellos tenían el apoyo especialmente de la Fundación Rockefeller y obviamente de la mentada Planned Parenthood, ¿sí?, la abortista, la compañía abortista más grande del mundo. Y aquí tenemos ciertos valores que se manifiestan claramente en nuevos documentos y políticas que se van implementando a nivel mundial. En primer lugar, es la destrucción del concepto de naturaleza humana, la eliminación de la familia. Uno dice, pero si la Declaración Universal en el artículo 16 hablaba del derecho a formar familia y del Estado y la sociedad al servicio de la familia, ¿cómo es que pueden arreglar ese cambio? ¿Cómo lo explican? Por lo que se llama la doctrina de la evolución de los derechos. Es decir, los derechos van evolucionando a medida que nosotros evolucionamos en la manera de entender la realidad y adquirir una nueva perspectiva, que es la perspectiva de género.
La orientación sexual e identidad de género como derechos del niño, derechos fundamentales, porque aquí está la trampa también. Se eleva al niño a la categoría de sujeto de derechos, pero sujeto de derechos que deben ser garantizados ¿por quién? Por el Estado, no por la familia, que de hecho es lo que ya vivimos en Canadá. En Argentina también padecimos este cambio, pero lamentablemente la mayoría de la población no se dio cuenta. Cuando se reforma el Código Civil en el año 2015, se elimina la noción de patria potestad. Yo he estado recorriendo Argentina, cantidad de provincias, y cuando menciono esto, los padres escuchan por primera vez que no tienen patria potestad sobre sus hijos. Y aquí hay una trampa que fue, como vamos a ver, diseñada dentro de las Naciones Unidas. La normalización también de la conducta LGBT, los privilegios LGBT y los derechos reproductivos en relación al aborto. Por ejemplo, aquí en la Argentina, el presidente Macri no hace mucho envió una carta a la Corte Suprema por una justicia que actúe con perspectiva de género, la nueva perspectiva. El documento de Yogyakarta, que menciona el Frente para Todos, de hecho, menciona que se debe cambiar el sistema judicial de una nación por la perspectiva de género. Entonces, esta nueva ética mundial se fue manifestando a lo largo de ciertas conferencias claves que tuvieron lugar en los últimos 50 años. La primera fue el intento del control de la población mundial, de Kissinger, que mencionaron recién en la conferencia. Año 74, saltamos a otra en el Cairo, en el año 1994, la conferencia de la mujer, que se centró en el control de la población. Y en Beijing, la que nos toca aquí de lleno, que fue la conferencia centrada en el género. Es decir, las Naciones Unidas decide implementar una nueva perspectiva para esta revolución, por así decir, mundial, la de perspectiva de género. ¿Qué tienen en común todas estas conferencias? Que tanto Planned Parenthood como el Fondo de Población Mundial fueron los organizadores y los que hicieron la agenda de esta conferencia, los que invitaban a los que hablaban, los que decían de qué día a qué día se hacía, eso también es clave, lo vamos a ver ahora. Y en el género, Planned Parenthood invita a Judith Butler, feminista radical que lleva al género, por así decir, en su desarrollo, en su máxima expresión, como destrucción ya total de la naturaleza humana, donde se ensalza la autopercepción, los propios sentimientos como aquello que nos constituye a nosotros como tales. Y en esa conferencia son tres cosas las que las Naciones Unidas asienta y deja claro. Primero, lograr la igualdad de género. Segundo, la destrucción de la identidad como hombre o mujer de toda persona. Y luego, eliminar la heteronormatividad, es decir, todas aquellas reglas y leyes que protegían al matrimonio para dar lugar a ciertas formas de convivencia sexual que en definitiva agúen, así, por así decir, la noción del matrimonio, pero que en definitiva la terminen destruyendo, porque eso es el objetivo de Judith Butler, ella lo dice claramente, ¿sí? Destruir el matrimonio, y como no lo podemos destruir de entrada, metamos uniones homosexuales, porque eso va a traer una relajación moral en la sociedad, y luego de ahí vamos a introducir la pedofilia, porque vamos a quitarnos de ese tabú. ¿Por qué negarle al niño el derecho a ejercer su libertad sexual? Como decía el doctor Kinsey. Kinsey decía, el niño a partir de los 45 días tiene derecho al orgasmo. Y Shulamith Firestone, otra canadiense feminista radical muy leída y estudiada en la Argentina, ella decía que los padres tenían que comenzar al menos a los 4 años a tener relaciones sexuales con sus hijos. Al menos a los 4 años, y ella lo decía porque como esto no lo hemos hecho, culpa del cristianismo por tantos siglos, empecemos a los 4 años y a medida que la población ya se vaya normalizando, vamos a ir bajando la edad. No porque sí los planes de educación sexual de la Argentina, por ejemplo, establecen que se debe comenzar a los 45 días. Ustedes vayan a la página web del Ministerio de Educación, bajen cualquiera de los programas de educación sexual, vayan al jardín de infantes y ahí dice, se debe comenzar a los 45 días. ¿Por qué? Y porque se plantea el hecho de que la persona tiene el derecho
a ejercer la libertad sexual, su sexualidad. Entonces, para implementar esta agenda, como no estaba pasando nada en el mundo, porque los países en general no se prendieron a esto, salvo el caso de Canadá, se forma el Club de los Buenos. Miren qué nombre. Hay que ser caradura para ponerle el Club de los Buenos a mi club, ¿no? ¿Dónde estaban estos personajes nefastos que vemos ahí? Hillary Clinton, una vez que se funda el Club de los Buenos, ella era una de los miembros, inicia la Iniciativa de Salud Global, donde ella como secretaria de Estado destina 63.000 millones de dólares para la promoción del aborto, de la educación sexual y la perspectiva de género. Interesante, por eso la caída del Partido Demócrata en su momento contra Trump también tiene que ver con esto, porque fue una reacción del pueblo estadounidense por lo que se venía. Porque si esta mujer llegaba a ser la presidenta de los Estados Unidos, sálvese quien pueda. Un amigo sacerdote allá, profesor en una universidad muy importante, me dijo, mirá, que pongan al demonio y yo lo voto, pero que no salga Hillary. ¿Sí? Porque realmente si llegaba a ganar Hillary, el efecto y las consecuencias que iba a tener incluso en Latinoamérica van a ser terribles. Y es por eso que entonces se concentran en Canadá las Naciones Unidas ahora, porque como de Estados Unidos no puede salir dinero gracias al bloqueo que le puso Trump con la ley de la Ciudad de México, no se puede sacar dinero de Estados Unidos para fomentar el aborto, y entonces Trudeau anuncia en junio de este año que iba a donar Canadá por los próximos 12 años hasta el 2030, 1.400 millones de dólares para la legalización del aborto, para la implementación de la educación sexual y para la perspectiva de género. Y aquí hay un plan totalitario de implementación que se encuentra en un manual de 200 páginas que se llama Los Principios de Yogyakarta. El que quiera que le duela la cabeza y el estómago, léase este libro. 200 páginas donde se dan las herramientas para la implementación de este plan mundial. O sea, esto no es una teoría de la conspiración. Las Naciones Unidas, debido a que muchos países, incluidos la Argentina, no lo estaban implementando, elaboraron un manual para la implementación con consejos particulares de cómo se debía proceder. Y el que lea eso va a entender por qué se aprobó la ley de educación sexual, por qué la ley de matrimonio igualitario, el caso FAL. ¿Qué tiene que ver el caso FAL? Porque en este manual se dice que por medio de las Cortes Supremas se debe saltear el aparato democrático y se debe dar sentencias que creen, no precedentes, porque en Argentina no existe eso, sino que legislen. Y uno dirá, pero si la Corte Suprema no puede legislar. Y bueno, no importa, pero decidimos eso. Así de simple. ¿Sí? Y aquí tenemos la ley de identidad de género, por ejemplo, cantidad de cosas que han ido pasando en Argentina. Veamos el caso de Canadá, que es la niña mimada del nuevo orden mundial. En el año 99, la Corte Suprema sentencia que definir el matrimonio entre un hombre y una mujer va contra los derechos humanos. No se puede. Y eso, por ejemplo, ha llevado a cantidad de pastores a la cárcel. Eso ha llevado a que cantidad de obispos pusilánimes no se la jueguen y hagan un silencio absoluto porque, claro, le tienen miedo a la cárcel. No se puede afirmar que el matrimonio es entre el hombre y la mujer. Ni siquiera uno dice, bueno, es entre el hombre y la mujer y hay otras variantes. No, no se puede afirmar que es entre el hombre y la mujer. Año 2005, las uniones homosexuales comienzan en el 69 en Canadá. Pero hay una sentencia que obliga a ciertas municipalidades que presentaban objeción de conciencia a realizar uniones homosexuales. No se puede presentar la objeción de conciencia. No existe la objeción de conciencia para uniones homosexuales. Año 2016. Todo esto simplemente son ejemplos de los principios que se contienen ahí en este manual de Yogyakarta. Parejas LGBT múltiples pueden adoptar al mismo niño. Es decir, solamente para parejas LGBT se juntan 2, 3, 4, 5, 6, 7 parejas y como tener un niño cuesta tanto y llora y te lleva tiempo y hay que dedicarse, entonces nos turnamos entre todos un día cada uno. ¿Por qué? Porque es la destrucción del sentido de la familia, porque la familia es una construcción social. Tener mamá y papá es una construcción social, entonces tenemos que eliminar eso.
Y este es un caso particular y muy claro entonces de esta nueva visión de la realidad. Año 2017, por los principios de Yogyakarta, nuevamente, la ley 89 se le puede quitar los niños a sus padres si se oponen a la perspectiva de género. Entonces ustedes, papá, dice con mis hijos no te metas, a mi hijo no le dan ideología de género en la clase, y lo primero que les puede pasar en Canadá es que le llegue servicios sociales y le quite el hijo. Porque es así como realmente esto es una imposición totalitaria ya. Es lo que yo llamo una dictadura del género, lo que estamos viviendo en Canadá. Bueno, el nuevo gobierno dice que esto es lo que se va a implementar aquí en la Argentina, los principios de Yogyakarta. Por eso para mí cuando vi eso me aterró, teniendo en cuenta la situación de Canadá. El 27 de febrero de este año la Corte Suprema de Canadá sentenció que los padres no tienen patria potestad en cuestiones de género y orientación sexual. Y aquí viene la trampa ideológica. Si el niño es sujeto de derechos, dice los principios de Yogyakarta, y el Estado es el que lo tiene que velar, ¿cuál es el primer derecho que debe velar el Estado? No el derecho a la vida, sino el derecho a descubrir la propia identidad de género. Y cómo se practica ese derecho en la práctica, ya tenemos distritos escolares donde está prohibido traer a los niños como varones o nenas. Es decir, hay que educarlos en neutro. En Suecia ya crearon un pronombre, el po, que es un pronombre neutro, y los niños tienen prohibido decir él o ella. Se tienen que tratar en neutro porque todavía no han descubierto su verdadera identidad de género y no se han liberado de esa construcción social que es ser varón y mujer. En Canadá tenemos 77 pronombres y por ley, por cada género reconocido, y por ley uno se tiene que referir a esa persona según ese pronombre. Si uno no lo hace, si uno se niega, si uno se equivoca, se enfrenta a la Corte de Derechos Humanos, que es una corte paralela que han creado, también siguiendo los principios de Yogyakarta. Hay que crear un sistema de justicia paralelo. Y entonces la pena es de $20,000 y hasta 8 meses de cárcel. Por simplemente equivocarse en el género, en el pronombre, que es imposible acordárselos también. 77 pronombres. Entonces, por ejemplo, un caso para terminar. Este hombre se autopercibe como animal. La esposa está obligada a considerar a su esposo como un perro, porque es su verdadera identidad. Si esta mujer no lo acepta, es una transfóbica, se le quitan los niños y esta mujer va a la cárcel. A mí me consultan gente en Canadá, me consulta gente que está viviendo estas situaciones. Una señora hace 2-3 semanas antes de venir me dijo, mi esposo hace 5 años comenzó a autopercibirse como mujer, por problemas psicológicos gravísimos, de abuso en la infancia y demás. Y resulta que ahora dice que es lesbiana, porque claro, yo le sigo gustando. Y entonces el gobierno a mí me pidió asistencia legal, porque el gobierno la está obligando tanto a ella como a los niños a reconocer al hombre como la mamá. Y a ella le han amenazado que si no le enseña y los obliga a los niños a decirle ella, se los van a quitar, ella va a perder la tenencia. ¿Sí? O sea, es tremendo realmente, tremendo, con todo el peso de la ley. Este otro caso de Toronto, un hombre de 6 años, de 50, que se autopercibió como una niña de 6. El gobierno corrió a cambiarle la fecha de nacimiento en su certificado de nacimiento. 2012 le pusieron. Lo metieron en primer grado en ese momento, lo pusieron en adopción porque tenía 6 años, pobre nena, y lo adoptó una pareja de lesbianas. Este hombre en la actualidad va a 3er grado en una escuela de Toronto. Va a 3er grado. Y uno dice, yo voy a sacar a mi niño de esa escuela, lo voy a sacar de esa aula, y a ustedes los van a condenar por transfóbicos, les van a quitar los hijos, van a tener que pagar una multa enorme. Si trabajan para el gobierno o por alguna empresa privada, posiblemente no puedan trabajar más y se tengan que ir a Guatemala, como les ha pasado a muchísimos, porque en Canadá los finqueros y todo eso son bravos y tienen valores morales, y conozco muchísimos casos de familias que han terminado en Guatemala para que no les quiten los hijos. Es una realidad. En Canadá, por ejemplo, las familias con valores cristianos y morales, ¿qué hacen? No mandan a los hijos a la escuela. No los mandan primero porque se los van a pervertir, y segundo, porque si se los llegan a mandar y dicen algo, se los van a quitar. Así de simple. Muy bien. Bueno, terminamos aquí más ejemplos de
para que vean que aquí no se trata solamente de desconstruir lo de ser hombre y mujer, sino que va más allá. De desconstruir el ser humano, fruto de la filosofía postmodernista y postestructuralista. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Les van a estar repartiendo ahora en papelitos para que hagan las preguntas por escrito. Por favor, procuremos mantener el orden durante la conferencia. A la misma persona que se los entrega se lo devuelven y después de la disertación de Nicolás hacemos las preguntas. Nico, todo tuyo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy tan estructurado y estoy tan acostumbrado a ver siempre la misma conferencia con Agustín que ahora me siento totalmente desorientado. Pero estoy muy contento porque hace 3 años, más de 3 años, con el patrocinio de Gerardo, acá mismo presentamos con Agustín el libro negro de la nueva izquierda. El 95% del público oscilaba en los 85 años, más o menos. Entonces con Agustín decíamos, nos quedan 10 años de trabajo, con suerte, ¿no es cierto? Y hoy veo que hay un gran recambio generacional, un recambio generacional bastante curioso. Porque tenemos, por un lado, gente de un promedio de edad ya adultos mayores y por el otro lado, chicos de 20 años. Es decir, que mi generación, los que tienen 40 y pico, 50, yo tengo 44 todavía, los que tienen 40 y pico, 50, no han venido, no vienen, no van a nuestras charlas. Bueno, pero ahí tenemos excepciones, pero la realidad es que la regla general van o chicos o ya van, en realidad saben quiénes van, los nietos con los abuelos. Una curiosidad. Muchísimas gracias, Segundo. Segundo tuvo un accidente en Mendoza o en Bariloche. En Bariloche tremendo, pero fíjense que nada lo frena, nada lo amilana a seguir adelante organizando eventos y en este caso gracias a los chicos de Cruz del Sur que otra vez han pensado, en este caso en mí, me han llamado. Me han insistido, yo no era muy partidario de venir por varias razones que les voy a contar. La primera es que no tenía mucho para decir porque estoy muy abocado a un nuevo libro que me lleva todo el día. Acababa de llegar de viaje, sumamente cansado, ojeroso, impresentable. Entonces tuve que, digo, bueno, por lo menos ya que no voy a decir nada interesante, por lo menos tengo que estar lo mejor posible. Entonces tuve que agarrar, ir a la cama solar, ponerme crema anti-age, ponerme acá un plasma para fortalecer la parte más, digamos, menos voluminosa del pelo y encima me tuve que hacer un botox en la frente porque tenía los párpados caídos. Así que bueno, todo eso para venir hasta acá. Ahora, hay un asunto que es interesante y que no nos damos cuenta. Y yo tomé nota hace 10 años en una ocasión que estuve en Colombia. Estábamos hablando de música y yo les decía que a mí no me gusta la música latina. ¿Y qué escuchás? Y yo escucho rock argentino. Y entonces, ¿por qué decís que no te gusta la música latina si el rock argentino es latino? Claro, nosotros no tenemos la noción de que somos latinos. Sentimos a Latinoamérica como algo ajeno o extraño, cercano en todo caso, pero que no nos pertenece, que no nos es propio. Entonces, cuando yo le dije a Segundo, bueno, voy a hablar un poco de la Argentina, a pesar de que no sea estrictamente el título de la conferencia, la realidad es que estoy hablando de América Latina. También. Miren, el primer aspecto tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con el gobierno que se va. Con el gobierno que se va, al cual voté sin mucha expectativa, pero suponía que iba a ser un gobierno mediocre. Y que si el gobierno era mediocre, el kirchnerismo no volvía. Bueno, no fue mediocre el gobierno. ¿Por qué razón? Primero, porque la agenda de género la radicalizó. Segundo, porque intentó imponer, y de alguna u otra manera lo ha hecho, con algunas trampas y algunos trucos, el aborto como tal.
no modificó absolutamente nada la estructura del Estado. Si no bajó el gasto público, si no bajó el gasto público, no bajó la emisión monetaria, y si no bajó la emisión monetaria, no bajó la inflación, no achicó el Estado, no terminó con los problemas propios del clientelismo populista, que es precisamente terminar con los bolsones dadivosos del Estado para mantener una clientela electoral cautiva. Es decir, no hizo absolutamente nada de lo que debió haber hecho para que la Argentina pueda salir de la mala herencia heredada en el 2015. Entonces nos encontramos con que el nuevo gobierno en el 2020 va a recibir un país peor que el que Macri recibió. Inclusive hay una falsa antinomia, porque se dice, bueno, no, en realidad muchos dijeron acá hay que aplicar una política de shock, y el gobierno intentó aplicar, según ellos, una política de gradualismo. Es una falsa antinomia. Ayer yo venía para acá, desde Mar del Plata, con Patricia Soprano, que todavía me soporta, hasta que se dé cuenta. Veníamos en auto. Eso es gradualismo. En lugar de tomar un avión y llegar en media hora, uno va en auto y llega en 5 horas y pico. Eso es gradualismo. Es ir hacia un lugar concreto con un medio diferente o con una velocidad diferente. El problema es que el gobierno de Macri no fue un gobierno signado por el gradualismo, fue un gobierno signado por el inmovilismo. ¿Hacia dónde iba el gobierno de Macri? Teníamos que hacer esfuerzos, pagar tarifas exorbitantes, soportar una inflación del 50 y pico %, soportar un montón de cosas que antes eran más livianas. ¿Y para qué? ¿Para llegar a dónde? No era un gobierno gradualista, era un inmovilismo. Por eso Macri es de alguna u otra manera como Cristóbal Colón. Cuando salió no sabía dónde iba y cuando llegó no sabía dónde estaba. Y eso quiero agradecer la presencia de muchos amigos. Por ahí vi a Cecilia Pando. Ahí está Roberto Castellano, que ayer estuvo solo contra todo el panel de Intratables, un héroe. ¿Cómo te gusta el quilombo, eh? Ahora, miren, el nuevo gobierno, voy a hablar un poquito de lo que supongo que se viene, de lo que supongo, pero no me voy a jugar demasiado. ¿Por qué razón? Porque el peronismo es algo impredecible. Los que nos acordamos, algunos son bastante más chicos que yo, los que están acá. En el año 89, Menem era un personaje de características estéticas impresentables. Tenía un disfraz de Facundo Quiroga, con el cual hacía su campaña electoral, unas patillas que eran de carácter repugnantes, un discurso de un primitivismo insuperable, y el mismo día en que ganó se afeitó las patillas, se abrazó con Martínez de Olo, llamó al Sogaray, indultó a los militares, se abrazó con el almirante Rojas. Entonces, de la nada, de sorpresa, apareció un presidente cuyo gobierno, que cada uno tendrá su juicio, no tenía nada que ver con lo que él había sido durante la campaña. De manera similar, cuando Néstor Kirchner, que lo único que conocíamos es que era parecido a Tristán, no teníamos, digamos, mayores referencias de este sujeto, subió al poder así con su estética desalineada, digamos, y llegó al poder y arrastró el país hacia un populismo de inspiración chavista y de insistente reivindicación del terrorismo subversivo. Tampoco eso fue parte de su campaña. Ahora, ¿qué va a hacer Alberto Fernández? ¿Quién es Alberto Fernández? Es un misterio porque estuvo en todos los partidos políticos, inclusive el partido de Cavallo. Entonces, ¿qué piensa en su fuero íntimo? Miren, hasta que no llegue al poder yo no me animo a aventurarlo. Sí me animo a decir que hay 4 problemas que él va a tener que no son menores. El primer problema es el frente interno, porque Cristina le dio la posibilidad de ser presidente de la nación. Él no tiene votos propios, no es un personaje que pujó porque tenía un aparato fuerte, sino que él es presidente
gratuitamente, lo colocaron en un lugar y él tiene que estar agradecido de la vida porque no tenía ninguna envergadura política hasta antes de ser elegido, ungido como presidente. Entonces el primer problema que va a tener es el frente interno porque Cristina ya lo rodeó de ministros, de gobernadores, de diputados y de senadores que son parte constitutiva del ala radical del kirchnerismo. Cristina le generó una secta en su alrededor. ¿Cómo va a ser él para salir de esa secta y darle a su gobierno un tono autónomo? Bueno, eso es un asunto del cual vamos a poder saberlo el año que viene. El segundo aspecto es que la elección decorosa que hizo Macri después de las PASO, porque realmente en las PASO fue una derrota categórica, pero después perdió, digamos, con dignidad, generó que tanto en diputados como en senadores haya un empate técnico. La misma cantidad de diputados y la misma cantidad de senadores la tiene tanto Cambiemos como el gobierno. Por consiguiente, los miedos que muchos tenían de que la nueva administración kirchnerista, o no sabemos cómo la vamos a llamar en breve, cambie o modifique la Constitución, no lo van a poder hacer tan fácilmente, porque van a necesitar quórum especial y eso no los tienen. Ahora, si la Alianza Cambiemos no logra tener una hegemonía, no logra sostenerse en el tiempo, se rompe por los motivos que fuere, eso es otra historia. También se puede romper el peronismo y se ha roto muchas veces. Pero la realidad es que hoy, tal como están dadas las cosas, hay un empate técnico en el ámbito legislativo. El otro aspecto es que no tiene un centavo partido por la mitad. Cuando Perón llevó adelante su gobierno populista en el año 46, del 46 por lo menos hasta el 52, tenía mucho dinero para repartir. Néstor Kirchner tuvo mucho dinero para repartir. La soja valía el doble de lo que vale ahora. Cristina tuvo mucho dinero para repartir. Los commodities tenían precios extraordinarios. Ahora esos commodities tienen precios desinflados y Argentina está inclusive endeudada con el Fondo Monetario Internacional para financiar gastos corrientes. Por consiguiente, esto va a ser algo paradójico, es decir, un populismo sin plata. Y un populismo sin plata es un populismo impopular. Y después hay otro factor. Mucha gente sencilla que votó por Alberto Fernández porque añoraba el fútbol gratis, añoraba las tarifas a precios irrisorios, vivía mejor. No porque el sistema económico fuese mejor, sino porque el contexto era mejor. Esa gente, o gran parte de esa gente, va a creer que con el nuevo gobierno va a volver a vivir aquella fiesta de consumo que se transitó durante casi 12 años. Y eso no va a ocurrir. Entonces, ¿cuánto va a tardar Alberto Fernández en mantener el idilio, la primavera con la opinión pública, con la gente que lo votó? Bueno, la verdad va a tener un gobierno sumamente complicado. Si Alberto Fernández, cuando llegue al poder, es una continuidad del kirchnerismo, la buena noticia es que el idilio con la sociedad va a durar poco y nada. En marzo o abril van a empezar gravemente los problemas que él va a tener que transitar con una opinión pública que muy probablemente se le dé vuelta rápidamente, o por lo menos gran porción de ella. La mala noticia es que nosotros estamos en el mismo barco que Alberto Fernández. O sea, nosotros padeceremos a ese gobierno que está tan maniatado, a ese gobierno que no sabemos si va a ser de Alberto Fernández o de la secta que lo va a controlar. Miren, hace 5 años yo había hecho una biografía, la suelo nombrar porque me gusta mucho. Hay libros míos que no recomiendo porque los leo y digo, ¿cómo pude haber escrito esto? Son cosas que a uno le pasan cuando pasa el tiempo, ¿no? Pero hay un libro que a mí me gusta, que es una biografía sobre Perón. Uno de los libros que utilicé para documentar fueron 3 tomos muy macizos que escribió Félix Luna, que muchos quizás recuerden. El tercer tomo hablaba de la crisis con la Iglesia.
del gobierno de Perón con la Iglesia. ¿De qué se trataba el asunto? Bueno, aquello era una dictadura feroz, donde no había prensa libre, donde no existía ni WhatsApp, ni Internet, ni redes sociales. Imagínense que había una radio, un diario, un canal que se transmitía en cadena. Era como si tuviésemos un gobierno donde solamente está Página 12, 678, Canal Encuentro, y no tenemos ninguna otra forma de comunicación, como sucedía en aquella época. Entonces, ¿dónde se refugiaba la gente? ¿En qué lugar podían encontrar una voz alternativa? En los púlpitos de la iglesia. Entonces, las iglesias se llenaban, no necesariamente de fieles católicos, sino que se llenaban de socialistas, de judíos, de ateos. ¿Por qué razón a una iglesia católica iban? Porque era el único lugar en donde podían encontrar una voz disidente. Esto fue lo que generó después que Perón advirtió que la iglesia era un bastión opositor y la mandó a quemar, y toda la persecución contra la iglesia católica, que fue antesala de su caída en septiembre del 55. Félix Luna utiliza una metáfora que me encantaba, porque en las iglesias iba gente de todas las extracciones sociales, ideológicas, iban radicales, socialistas, demócratas, progresistas, conservadores. Bueno, la iglesia fue el pegamento que unió a todos los sectores opositores al gobierno. ¿Cuál es el pegamento que unió a los sectores opositores al gobierno? En el siglo XXI, en el año 2018, la discusión sobre el aborto. La discusión sobre el aborto fue el pegamento que nos unió. Unió católicos con evangélicos, con iglesias pentecostales, con no creyentes que estaban en contra del aborto, etcétera, etcétera. Y apareció ahí un fenómeno que a mí me gusta llamar, aunque a algunos a lo mejor es una palabra que le rehuyen, pero que cada vez se utiliza más, apareció un fenómeno que es la derecha, que en la Argentina es una mala palabra y que es una expresión históricamente estigmatizada. ¿Y la derecha cómo está compuesta en la Argentina? ¿Qué es la derecha? La derecha es aquella postura política enemistada con la izquierda, o mejor dicho, con el progresismo, que hoy es la manifestación visible de la izquierda. ¿Y cómo está conformada? ¿Cómo está dividida? Está dividida en tres sectores. Por un lado el sector liberal, por otro lado el conservadorismo y por otro lado el nacionalismo. Y cada uno de estos bastiones tiene sus propios ámbitos, sus ateneos, sus propias redes sociales, sus propios grupos, pero cada vez más están dispuestos a actuar en conjunto. De cada 10 puntos coinciden en 7. Si de 10 puntos coincidimos en 7, tenemos que estar todos juntos. ¿Y cómo sería un sincretismo, una frase que pudiese definir esta suerte de alianza espontánea que se ha dado como consecuencia de las multitudes que fueron a las calles, a las plazas de todo el país para impedir aquella ley que no fue ley, pero que ahora que está 4 días se tomó Macri para vetar un protocolo? Bueno, la misma cantidad de días que se viene tomando para definirse sobre Bolivia y así con todo, ¿no? Miren, esta frase la dije una vez en marzo, cuando se hizo un evento masivo que organizó Cruz del Sur en un teatro, el Teatro Belgrano, y el otro día la recogió un periodista del diario La Prensa. Una derecha hoy tiene que estar conformada por estos tres sectores y más o menos en una simplificación muy apretada, podríamos decir que la derecha tendría que tener liberales que crean que la vida humana empieza desde la concepción, conservadores que rescaten la tradición, pero que entiendan que la tradición tiene que estar al servicio del progreso, y nacionalistas que no confundan el amor al Estado con el amor a la patria. De esa manera vamos a poder realmente hacer un montón de cosas juntos. Estamos haciendo muchas cosas juntos. Pero entonces, ¿qué es lo que nos está faltando? Si sabemos que somos muchos, si no nos estamos peleando entre nosotros, si convivimos en diferentes acciones, si pensamos en asuntos esenciales más o menos lo mismo, ¿qué es lo que nos está faltando? Nos está faltando el factor actitudinal. Actitudinal. Esto no es un debate universitario en donde discutimos con los que están a favor del aborto, los que están en contra, los que quieren mantener presos a los militares que combatieron en la subversión, los que queremos que estén donde corresponde, que tienen que estar libres, los que están a favor de... Acá no se trata de una suerte de, podríamos decir, polémica
de tinte académico. Acá estamos hablando de otra cosa. Tenemos que tener una actitud actitudinal, una actitud insolente. Tenemos que combatir y debatir con saña, con garra. Me acuerdo que había, y esto delata un poco mi edad, personas anteriores a mí, volviendo al rock argentino, un grupo que se llamaba Pedro y Pablo. ¿Algunos se acuerdan? No eran los Apóstoles, eran dos hippies roñosos, pero hicieron una canción que está muy bien lograda, que se llamaba La Marcha de la Bronca. 5 me quedan. La Marcha de la Bronca. Y había que fomentar la bronca, hay que fomentar la bronca, pero no es bueno fomentar la bronca, depende. Es bueno fomentar la bronca contra todo aquello que nos aleja del bien, de aquello que es bueno y fecundo. Entonces, nuestro problema es actitudinal. Miren, nosotros tenemos que tener énfasis, tenemos que tener ideas rotundas, un convencimiento que no lo estamos teniendo. El dirigente peronista Mario Bergoglio el otro día salió a decir... El otro día salió a decir que hay que liberar a los pocos presos de la delincuencia kirchnerista porque no tienen sentencia firme. Ante eso tenemos que decir que salgan los 3.000 militares puestos por jueces prevaricadores porque no tienen sentencia firme. Hay que decirlo aguerridamente en manifestaciones. Yo he participado en Marcha de los Muertos por la Subversión, donde éramos 200. No es un mero homenaje, tiene que ser una demostración de fuerza. Por eso nos falta el aspecto actitudinal. Miren, el otro día un personaje llamado Horacio González, que era de Carta Abierta, salió a decir que hay que darle una valoración positiva a la guerrilla setentista. Que se la den, pero nosotros entonces podemos dar una valoración positiva a la guerra antisubversiva. Sin embargo, no se nos ocurre, no tenemos el carácter confrontativo desde el punto de vista cultural. Miren, ellos reivindican al Che Guevara como comandante histórico, como referente. Nosotros no podemos reivindicar ni siquiera al general Roca, que fue un patriota, que peleó acá, que recuperó tierras. Porque si lo decimos, hacemos apología del genocidio. Ya falta poco, aparte me corre acá Alex. Reivindican a las ladronas de Plaza de Mayo. Reivindican a las ladronas de Plaza de Mayo y nosotros, muchos de los que estamos acá, no conocemos al equivalente de los muertos por la subversión que está acá presente, que es Silvia Ibarzábal, a Fabita. No los conocemos. Con un saldo adicional. El grueso de las ladronas de Plaza de Mayo, que desafortunadamente padecieron sus hijos, pero los hijos que desaparecieron o que murieron durante la guerra antisubversiva eran culpables. En cambio, la víctima de los muertos por la subversión eran inocentes. No podemos reivindicar a Yáñez, hay que reivindicar a Evo. Si reivindicamos a Yáñez somos golpistas. Evo Morales, y yo escribí una biografía sobre él, participó de 3 golpes de Estado, contra Banzer, contra Mesa y contra Sánchez de Lozada. Y sin embargo, él que renunció después de haber fraguado las elecciones, nosotros no podemos reivindicar a las nuevas presidentes que ya convocó elecciones porque somos golpistas. Y de manera similar, se reivindica y se canta la marchita idolátrica, paternalista del creador de la AAA y nosotros no sabemos quién fue el general Leonardi. Bueno, estas cosas tienen que ver con que, como dice Orwell, quien controla el pasado controla el futuro y quien controla el futuro controla el presente. Me voy a ir con una frase de Su Santidad León XIII. La primera ley de la historia es no atreverse a mentir
Y la segunda, no temer decir la verdad. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Gracias a los tres oradores. Voy a ir dando las preguntas mientras les hago a los tres, cada uno desde su perspectiva. Gerardo quizás desde una perspectiva más... no vamos a llegar. Gerardo quizás más desde una perspectiva más bien de índole filosófico. Pablo con su experiencia de cómo se fue desarrollando todo esto en Canadá desde una mirada del lado de la ideología de género, que es parte del problema. Y Nicolás, desde una mirada más actual. ¿Ven ustedes en Argentina una respuesta política a todo esto? Porque yo personalmente entiendo que cuando todos nosotros vamos a las marchas del aborto, con mis hijos no te metas, al fin de cuentas lo que estamos exigiendo es una respuesta política. Sin respuesta política, la izquierda no nos impone todo esto, independientemente de que antes haya una faceta cultural y ideológica, como se ha dicho. Entonces, ¿ven en Argentina ustedes una respuesta política? No sé quién quiere responder. Muy brevemente, yo sí veo una respuesta política, se ve en las calles. Esa respuesta política fue la que impidió que salga la ley del aborto, la que generó que Macri en su campaña electoral, ahora hace semanas, se manifestara en favor de las dos vidas. O sea, hubo una respuesta política. Lo que no tenemos todavía es algo que es muy importante, que es una respuesta partidaria. Porque a último momento aparecieron dos partidos que pensaban más o menos lo mismo. Esperen, con el tema del aborto se hizo el distraído, pero aparecieron dos partidos que bien podrían haber ido juntos, pero aparecieron a último momento con sellos de goma más o menos comprados. Entonces, hay una respuesta política en las calles, pero no hay un continente partidario para hacer frente en las elecciones venideras. Creo que ese es el gran desafío de los dirigentes que nos representaron de cara al futuro, porque somos muchos. Lo que pasa es que no hemos tenido un continente para poder votar y meter diputados, senadores, porque inclusive las estructuras políticas que había eran muy endebles y en muchos casos no había listas, no había boletas, no había legisladores. Se hizo con un notable nivel de improvisación y en eso nos tenemos que profesionalizar. Y yo creo también que es importantísimo armar bien fuertemente esa estructura política que menciona Nicolás, porque teniendo en cuenta el caso de Canadá y al nivel realmente de ideología que ha llegado, este proceso se dio en unos 50 o 60 años. Comenzó con el padre del actual primer ministro, Pierre Trudeau. Y sin embargo, en Argentina lo que yo observo, viniendo desde allá, es que este proceso se está dando de una manera muy acelerada, mucho más acelerada que en Canadá. Por eso la necesidad realmente de seriamente plantearse la cuestión política y de una vez por todas, ¿sí?, militar en la política y la política partidaria como necesitamos, porque si no lo hacemos nos van a pasar por encima. ¿Sí? A mí me parece que es algo imperativo realmente de seriamente dejar de lado cuestiones menores y diferencias que en definitiva si no superamos todas estas cuestiones nos van a pasar por encima. Ayer, en una reunión que tenemos semanal tratando estos temas, quisimos hacer una lista de gente, argentinos, argentinas, notables, en el sentido que tuvieran predicamentos sobre la sociedad, personas que se pudiera decir poco en contra de su valía intelectual, moral. Y nos costó mucho encontrar esos nombres. Creo que en la Argentina faltan dirigentes,
personas que se pongan a la cabeza renunciando a la comodidad de la vida o superando las incomodidades que tenemos. Personas con vocación política, líderes que creen opinión, que ordenen esas marchas a que salude, que les den sentido político, dirección política, objetivos claros, posibles. Esto es lo que falta. Conocemos personas de valor, pero parecería que falta coraje. Tal vez las papas tienen que quemar más para que se decidan, verse más de cerca los peligros que están acechándonos. Así que no quiero tirar pálidas, pero no nos entusiasmemos por un acto hecho cada mes o cada 2 meses o cada 15 días. Animemos a los que vemos como dirigentes posibles para este momento grave, que vuelvo a decir, es mundial y acá se va a pelear alguna batalla también, o varias. Animarlos a que se lancen a la lucha. Esto es lo que hace falta. Acá junto varias en 2 preguntas. ¿Cómo combatir la ideología de los derechos humanos y cómo defendemos a nuestros hijos y a nuestras familias de la ideología de género? La ideología de los derechos humanos debe ser denunciada. También ahí se debe perder el miedo frente a las mentiras instaladas. Esto es fundamental. Hay que enterarse de lo que hay detrás de palabras, frases, instituciones que están llenas de un prestigio falso, absolutamente falso y ruinoso para los verdaderos intereses de la nación, de las naciones, en este caso americanas. Estamos rodeados por una nube de mentiras. Se miente de 2 grandes maneras, voy a hacer algo obvio. Activamente, es decir, se dicen mentiras en lugar de la verdad, y pasivamente se ocultan los hechos que no se quiere que la gente se entere. Por acción o por omisión se miente continuamente. Se miente en los grandes medios, por la televisión, por la radio, los diarios, todos, unos más, otros menos. La mentira en la Argentina es una institución. La verdad está sepultada, no se escucha. Y hay que tener coraje para decirla, porque cuando uno dice la verdad, inmediatamente es excluido de invitaciones, de actos, de conferencias. Y hay que ser valiente para afrontar esa negativa, a darle a uno cabida en lo que dice. Pero la primera tarea debería ser acabar en la Argentina con la mentira. Bueno, hay otra cosa que no quiero monopolizar. Era cómo defender a nuestros hijos y cómo combatir la ideología de los derechos humanos, la ideología de género. Bueno, respecto de la ideología de los derechos humanos, creo que Gerardo fue bastante claro. Hay un asunto que es muy interesante. Hoy en día cualquier pretensión de los lobbies es un derecho humano. Con los derechos humanos está pasando algo que ellos mismos, los cultores de los derechos humanos, pueden llegar a padecer, como el Frankenstein que están creando, se puede volverles en contra. ¿En qué medida? Si cualquier cosa es un derecho humano, el concepto del derecho humano se degrada, se envilece. Pasa lo mismo que con la economía. Si yo fabrico papel pintado sin respaldo, finalmente ese papel pintado, esa moneda de fantasía no tienen ningún valor. Entonces, mientras ellos avanzan con la ideología de los derechos humanos y cualquier extravagancia y cualquier cosa pasa a ser un derecho humano, si todo es un derecho humano, a la postre nada es un derecho humano.
Entonces, si bien nosotros tenemos que denunciar estas patrañas, tenemos que denunciar a los organismos, tenemos que denunciar a quienes los financian, tenemos que denunciar a quienes se enriquecen, y de todas maneras, aunque ellos sigan avanzando, me parece que denuncia por un lado, inflación de los derechos humanos por el otro, se va a terminar licuando. Es muy importante defender, preservar, custodiar la familia frente al avance de la ideología de género. ¿Por qué razón? Porque la ideología de género busca destrozar la familia. ¿Por qué? Porque para hacer una revolución cultural, la antítesis de la revolución cultural es la tradición cultural de un país. Entonces, así como la guerrilla en la década del 70 quería tomar el cielo por asalto, quería hacer una revolución con balas, la antítesis eran las Fuerzas Armadas de la Nación, porque son el brazo institucional que tiene la misión y la función de defender al orden establecido ante una agresión interna o externa. Como ahora la revolución es indolora y es cultural, para cambiar el paradigma impuesto, tienen que atacar nuestra tradición. Entonces, ¿cómo se hace esto? Para atacar nuestra tradición hacen ingeniería social, tratando de conmover a los más chicos desde la más tierna infancia a través de los aparatos del Estado. ¿Cuál es el único resorte, el antídoto que le queda a los chicos? La familia. Entonces tenemos que estar atentos a hacer un seguimiento, qué les enseñan, cuáles son los libros de texto, qué ven en clase, qué no ven en clase, qué charlaron, y a partir de decirle, mirá, mamá y papá piensan esto. Entonces, el último antídoto que hay contra la agresión de género es la familia. Entonces hay que estar atentos, hay que estar vigilantes y hay que tener la autoridad de decirle a los niños cuál es la opinión de mamá y papá. Después, cuando tengan 18 años, van a pensar por sí solos. Mientras tanto, estos son los valores que nosotros defendemos y que te queremos transmitir a vos. Yo creo que en extrema síntesis es eso lo que hay que hacer. Y uno de los problemas, me parece, en la Argentina también, recorriendo tantas provincias y ciudades, es la falta de formación en la gente. Estas ideologías tampoco necesitan del poder político, pero también necesitan de la ignorancia generalizada. Por eso es imperativo el formarse y formarse bien, porque solamente así vamos a poder vacunar intelectualmente a nuestros hijos. Y siendo que la ideología es una mentira, como decía el doctor Palacio Hardy, a la mentira solamente se la combate con la verdad. ¿Sí? Y ahí es cuando adquiere una fuerza increíble el que solamente la verdad nos hará libres. En la Argentina, solo la verdad nos va a liberar de cualquier ideología. Esta es para Pablo, junto también varias en una. La primera es, ¿por qué gana Canadá y qué busca con la imposición de la ideología de género? Y la segunda, que a simple vista parece muy pacífica la reacción de la gente, y lo comparan con lo que pasó en Estados Unidos con el surgimiento de Trump, con el surgimiento de Vox en España, incluso el surgimiento de Gómez Centurión acá en Argentina. ¿Cómo fue el desarrollo en Canadá con respecto a la gente y la respuesta política de la que hablábamos? Muy bien. Canadá es un país que lamentablemente fue infiltrado por toda esta corriente posmodernista de la Escuela de Frankfurt en prácticamente todas las universidades. O sea, no hay una universidad que se salve, absolutamente ninguna. Y eso, por un proceso de 50, 60 años, ha tenido un efecto muy grave en la sociedad, porque el sindicato de docentes está totalmente infiltrado por el marxismo, pero marxista de lo peor que uno se puede imaginar. En Canadá también tuvimos un hecho que se llama Pierre Trudeau. Pierre Trudeau es el padre del actual primer ministro, un hombre maoísta, un billonario maoísta. Miren la contradicción. Él era un gran amigo de un argentino que se llamaba Che Guevara. Sí, era muy amigo de los hermanos Castro. De hecho, él vacacionaba siempre en la isla de Cuba. Él tenía muchas inversiones y hoteles, incluso apoyó financieramente toda la revolución castrista, porque él era maoísta. ¿Sí? Pero en Canadá él lideró lo que se llamó la Revolución Silenciosa. No se conoce mucho esta revolución fuera de Canadá, pero la Revolución Silenciosa en Canadá fue una revolución marxista
pero sin derramamiento de sangre, donde hubo el Estado tomó absolutamente todas las instituciones privadas en la provincia de Quebec. Por ejemplo, la iglesia perdió absolutamente todas sus instituciones, todas las escuelas, perdió los hospitales, perdió los orfanatos y pasaron a ser parte del Estado. Entonces Canadá lleva todo un proceso de marxismo cultural que fue el caldo de cultivo y también el lugar de experimentación para todo el programa de las Naciones Unidas también. Pero porque también hubo una revolución intelectual que precedió a este tipo de revolución. Que la revolución intelectual ahí se llamó el marxismo cultural de la Escuela de Frankfurt y el posmodernismo francés que penetró totalmente. En la gente ha habido ciertamente una reacción, pero ha sido una reacción medio en el subterráneo, porque claro, si te opones a esta agenda te quitan a tus hijos. De entrada partís con esa premisa. ¿Quién va a querer realmente levantarse y decir aquí hagamos lo que hizo Vox en España? Con el peligro de ser tachado como transfóbico, homofóbico, antiderechos y demás, lo cual tiene penas gravísimas, pérdida de trabajo, pérdida de la propia libertad y demás. Entonces, en Canadá, mucho lo que ha pasado es que el sector más tradicional y que protege a la familia se ha sustraído de todo esto, han sacado a los hijos del sistema escolar. Entonces hay un sistema escolar paralelo y subterráneo en Canadá, que esos chicos, por ejemplo, para poder algún día ir a la universidad, simplemente tienen que encontrar una universidad que les reconozca los estudios en la casa. A ese nivel hemos llegado. Y por otro lado, en los últimos años ha habido un resurgimiento de lo que vendría a ser un movimiento más conservador y demás, pero que sin embargo en las últimas elecciones no tuvo la fuerza para sacar del gobierno a Justin Trudeau, porque en Canadá tenemos un sistema totalmente distinto que en Argentina. Para que un primer ministro deje de ser primer ministro, el partido opositor debe ganar la mayoría de los escaños en el Parlamento. Y se presentaron 6 partidos políticos que dividió todo. Entonces terminó favoreciendo al progresismo. Pero sin embargo en Canadá, en las provincias de Saskatchewan y Alberta, ya se está hablando del separatismo, de separarse de Canadá. ¿Sí? Porque el socialismo canadiense está llevando al país a la ruina. Y entonces ya es un hecho de que tanto Alberta como Canadá, como Saskatchewan, quieren hacer uso de una cláusula. Cuando se creó la Confederación allá por 1865, una cláusula de separación de Canadá. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, pero la cosa está candente. Lo que pasa es que obviamente los medios no muestran absolutamente nada de eso, como pasa en todos los casos en los cuales el progresismo tambalea. Ya salió varias veces. ¿Cuál es la relación entre esta revolución cultural que desde cada uno de sus temas coinciden en que estamos viviendo con los hechos políticos que sucedieron en América Latina en estos últimos 2 meses? Bueno, se pueden decir muchas cosas al respecto, pero voy a insistir en una que yo marqué al principio de mi exposición. Tenemos que convencernos, esto se puede demostrar con abundancia de datos, pero tenemos que convencernos de que, como dije, el mundo está viviendo hace muchos años ya en términos políticos históricos en un estado de guerra o de revolución o de guerra revolucionaria. Quiero insistir en eso. Esto puede ser, insisto, también demostrado. Esa guerra se ha estado librando en distintos frentes. Puede haber uno como lo que estamos viendo, hemos visto estos días en Chile, antes en Ecuador, como se ve en París con el movimiento de chalecos amarillos, como se ve en estos días también en Irak. Tiene varios frentes donde pues, hay manifestaciones típicas, cuando uno usa la palabra guerra, típicas de lo que es una guerra, combates.
lucha en las calles, en las ciudades, puede haberla también en los campos. Esto está pasando. Es lo más visible de una guerra. Parecería que si eso no ocurre, no hay guerra. No es así. Modernamente no es así. Esa guerra silenciosa, la llaman algunos, no tanto porque es estentoria. Se puede leer, como decían, en los diarios, revistas, ver en la televisión, escuchar en la radio, en el cine. Todas las manifestaciones, sobre todo las más promocionadas, las más exitosas, transmiten los bandos de una de las fracciones de esa guerra. ¿Qué se busca en esta guerra? Después de escuchar a Pablo, algunas cosas que dijo Nicolás, que está, por ejemplo, en el libro negro de la Nueva Izquierda, que escribió con Agustina, que uno podría decir, bueno, es un bando que está empeñado en crear una sociedad perversa, degenerada. Bueno, sí, pero porque a través de esas perversiones, de esa degeneración, como mostró Pablo algunas, y ustedes las ven, nosotros las vemos todo el tiempo. Lo que hoy es el tema de las telenovelas, por ejemplo, ¿no? En fin, tanto se puede decir. Lo que en realidad están buscando, señores, lo que están buscando es cambiar al hombre, al ser humano. Esto es lo que se está buscando. Hacer del hombre una cosa, poco más que un gusano, que una ameba, contentarlo en todos sus sentidos, decirle que tiene derecho a todo lo que se le ocurra, una libertad sin límites, sin cortapisas, lo cual es mentira, pero apuntan a lo peor que tenemos los seres humanos. Los conocemos, sabemos que somos capaces de cosas terribles. Apuntan a eso porque un hombre convertido en un gusano, en una ameba, un hombre destruido en su espíritu, en su moral, en sus mejores aspiraciones, es un hombre perfectamente fácil de ser dominado, manejado, manipulado. Eso es lo que buscan. A través de la degeneración, el control del mundo, del planeta Tierra, el control global frente a individuos que podrán subsistir hasta con ciertos goces, muchos de ellos, placeres, cierto hedonismo, pero que serán cada vez menos hombres. Esto es lo que se juega. Esta es la clase de guerra que se está peleando. Y hay que estar muy ciego para no advertir que en los últimos años, en la segunda mitad de del 2015 a 2019, se está viviendo una tremenda ofensiva. Cristina Fernández de Kirchner como un reloj parado tiene razón 2 veces al día, ¿no es cierto? Ella es un reloj parado. Alguna vez ha dicho una cosa y tiene razón. No se da cuenta de lo que está diciendo, pero yo recuerdo que repetía varias veces una frase: todo tiene que ver con todo, ¿no? Parecía una frase, pero tiene razón, o la ha tenido, no sé si la seguirá diciendo. Lo que estamos viendo, lo que a lo mejor a muchos de ustedes los atrajo esta noche, lo que ocurre en Bolivia, lo que ocurre en Chile, en Colombia, sí, ayer y hoy, ¿no? También, y se va a extender. Y lo que va a ocurrir acá es mucho más que esa mostración en la superficie de vandalismo, incendios, muertos, heridos. Es mucho más que eso. Insisto, esto es la forma violenta que va adquiriendo esa ofensiva religiosa, cultural, para vaciar a los seres humanos de su fibra, de su espíritu.
Esto es lo que se busca. No sé si es la ofensiva final, pero se le parece mucho. Si no estamos dispuestos a resistirlo, a armarnos contra esta ofensiva, perderemos esta guerra. Y el mundo va a volver en una regresión donde unos pocos serán quienes dominen el planeta entero y las grandes mayorías no podrán salir de esa situación. Así de grave es la cosa. No estamos exagerando. Hay mucha literatura sobre esto, no de gente loca que tiene visiones o delirios. Búsquenla. No son las novelitas que nos venden para mantenerlos adormecidos. Hay mucho material, así que tenemos que formarnos, entender esta guerra que se está peleando, decidirse y salir a pelearla desde el lado bueno de las filas. Bueno, después de esta respuesta me parece que no hay mucho más para agregar. Quedan preguntas, son millones, no se pueden hacer todas. Vuelvo a agradecer a los oradores y a las organizaciones que nos acompañaron. Vuelvo a agradecer al Círculo Militar por disponer de este lugar. Creo que queda claro que la realidad nos sitúa en un momento trascendental para la historia de nuestro país y de toda la cultura occidental, y espero que luego de esta conferencia cada uno encuentre internamente motivos para dar esta batalla, un poco siguiendo la invitación que nos hace Nicolás, frente a esta avanzada índole marxista que absolutamente busca romper con todos nuestros valores. Desde Cruz del Sur nos formamos, y Gerardo nos ayuda mucho, que recién hablaba de la formación, para poder discernir y evitar caer en la ignorancia y la complicidad de esta revolución silenciosa, presentando resistencia justamente desde un ámbito académico y basándonos siempre en la verdad. Vamos a seguir dando esta pelea y siendo contrarrevolucionarios, que como dijo De Meister, no es otra cosa que hacer lo contrario a la revolución. En este caso, lo contrario a la revolución cultural, y no es lo mismo que hacer una revolución contraria, como muchas veces se entiende. Espero que visiten nuestra página web, nos sigan en las redes sociales, apoyen a este centro de estudios, en donde encontrarán un aliado en esta batalla cultural. Siendo conscientes de la urgencia del problema, no podemos vivir nuestras vidas como si nada estuviese pasando. A los jóvenes, nuestro futuro está absolutamente comprometido si no reaccionamos a tiempo y presentamos batalla. Y a los adultos, los jóvenes los necesitamos para poder, con su experiencia, discernir entre el bien y el mal que se esconde, como acabamos de ver, y poder dar batallas. A todos les digo, es hora de vender la túnica y de comprar la espada. Muchas gracias.